Estamos con el Padre Carlos Roseli Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex rector del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España con su tesis Escatología Ortodoxa, escritor, conferencista, escritor de los ratitos, un ratito con Dios, un ratito con Jesús, un ratito con el Espíritu Santo, un ratito con San José, un ratito con los santos 1, 2 y 3, Francisco y María, Francisco y Jesús, Francisco y el Espíritu Santo, cada día en el corazón de María, María de Satanudos, Rosa Gatorno, las obras de misericordia, San Manuel González, la Virgen y el Purgatorio, Recta Ratio, que es también importante mencionar, y bueno, y también es locutor en RPP Noticias y locutor en Radio María, locutor en RPP Noticias con su programa Domingo es Fiesta, con Omar Mariluz, y locutor en Radio María con su programa Confirmando la Fe, columnista del Correo Mariano, que sale todos los meses para difundirse, promoverse y repartirse entre los feligreses y parroquianos de todas las parroquias. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre Esdras o Esdras. Padre, ¿qué significa la palabra Esdras? Bien, pues Esdras es un nombre hebreo y él era un sacerdote, un escriba que vivía en Persia y tuvo una misión. Esdras fue enviado por el rey persa para reconstruir Jerusalén. Esto es importante porque él era un hebreo judío, de fe judía, pero estaba al servicio del rey persa, el rey Ciro. Y cuando los judíos pueden regresar porque los persas lo permiten, Esdras va a tener una misión muy importante. ¿Y de qué se trata el libro de Esdras en el Antiguo Testamento? Mira, para entender los libros de la Biblia siempre es bueno meternos en el contexto histórico. Vamos a meternos un momento en el contexto histórico. ¿Qué está pasando en ese momento? El pueblo de Dios está en Babilonia. Acuérdate que los judíos tuvieron el exilio del año 587 a.C. hasta el 537 a.C. Los judíos estaban en Babilonia. Es la etapa del exilio. Y en esa etapa del exilio, profetas como primero Jeremías, luego Ezequiel, animan al pueblo porque anuncian que van a regresar. El año 538 a.C., el rey Ciro permite el regreso de los judíos con el edicto de Ciro, y autoriza que los judíos vuelvan otra vez a la ciudad santa, a Jerusalén. Y un primer grupo regresa, y en ese grupo está Esdras. Por lo tanto, cuando leemos Esdras, vamos a meternos en este contexto histórico. Es el regreso de los judíos a la ciudad santa, y además cuando leemos Esdras vemos cómo encontraron los judíos Jerusalén. Es como para llorar, porque la ciudad estaba en ruinas, el templo, el lugar más sagrado, estaba destruido, habían matrimonios mixtos, lo cual perjudicaba, porque cuando un judío se unía a un pagano,
o sea, un varón judío o una mujer pagana, se ponía en peligro la fe. Por eso se desaconsejaba los matrimonios mixtos. Y por supuesto había gran oposición de los vecinos, sobre todo los samaritanos. Entonces fíjate todo el contexto, ¿no? Y eso tú lo puedes leer con más detenimiento al recorrer los capítulos de Esdras. Regresan los judíos, Jerusalén está en ruinas, el templo está en ruinas, hay matrimonios mixtos, se ha perdido la fe en gran parte, los samaritanos se oponen a la reconstrucción de Jerusalén, todo está en contra, pero al final el pueblo sale adelante porque Dios está con su pueblo. ¿Qué profetas aparecen en el libro de Esdras? Buena pregunta. Siempre cuando hablamos de los profetas nos damos cuenta que ellos tuvieron un papel importante. En este caso concreto, en el libro de Esdras destacan dos profetas, Ageo y Zacarías. Ellos van a promover la reconstrucción del templo. El templo estaba destruido. Hacia el año 520 viene toda la reconstrucción. Puedes leer Esdras 5 para que profundices en lo que estoy diciendo. Ageo y Zacarías son los profetas de la reconstrucción del templo. O sea que ya sabes, Freddy, si alguien te dice háblame de Ageo y de Zacarías, podrías decir son los profetas que impulsaron la reconstrucción del templo, inyectaron ánimo. Un profeta tiene que inyectar ánimo. Un profeta tiene que animar al pueblo, y nosotros somos profetas desde el día de nuestro bautismo, así que tenemos que transmitir un mensaje positivo. ¿Por qué el templo de Jerusalén estaba destruido? Porque, te acordarás, estamos ya desde hace varios meses leyendo la Biblia, meditando juntos los libros de la Biblia, que el año 587 a.C., los babilonios entraron a Jerusalén, las tropas de Nabucodonosor, y destruyeron el templo. Fue la tragedia más grande que tuvo que pasar el pueblo elegido en su historia, porque el templo es el espacio privilegiado para encontrarse con Dios. El templo estaba destruido desde el año 587 a.C. Por eso la importancia de la misión de Esdras y también la de Nehemías, que Dios mediante veremos la otra semana. Esdras y Nehemías son como los grandes propulsores de la reconstrucción del pueblo, la reconstrucción del templo. Y por supuesto dos profetas, ¿no? Ageo y Zacarías. ¿Cuántos capítulos tiene Esdras? Es un libro corto y yo les animo a que lean ese libro porque es una lectura no tan difícil, son 10 capítulos, es un libro histórico, estamos recorriendo los libros históricos. Hay que complementar Esdras con Nehemías. Les dejo aquí una luz para que lean la Biblia. Es bueno conectar libros, Esdras y Nehemías. Así como te acordarás, no sé si te acuerdas, cuando yo hablé de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, dije que hay que conectarlo con Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. O sea, hay que ir conectando los libros de la Sagrada Escritura, todo está conectado, hay una sola historia de la salvación. ¿Cuál es el contenido de Esdras? Bien, podríamos decir que hay como dos bloques, ¿no? Son 10 capítulos. De Esdras 1 al capítulo 6 tenemos todo lo que es el retorno de los judíos, la reconstrucción del templo. Es un primer bloque. Y luego, el segundo bloque, de Esdras 7 al 10, es la misión de Esdras que restaura la comunidad en Jerusalén. O sea, en primer lugar podemos decir que es la restauración física. Es importante reconstruir el templo físicamente, pero no nos podemos quedar solo en la reconstrucción física. Viene la restauración espiritual. Esto también podemos aplicarlo
en esta situación tan complicada que estamos viviendo, de la pandemia, se habla de una segunda ola, hay que confiar en Dios, hay que tener fe y hay que ahora reconstruir una serie de puntos que la pandemia ha afectado en la vida de la iglesia, ¿no? Reconstrucción física, hay que ambientar los templos, señalizar, está el protocolo, pero también hay una reconstrucción espiritual, hay que inyectarle fe a la gente que ha quedado un poco herida, tantos meses sin sacramentos. Hay que preocuparnos de esa reconstrucción espiritual. Imagínate cuántos meses sin bautismos, sin confesiones, sin la participación física de las personas en la misa. Todo eso ha afectado definitivamente, y los sacerdotes estamos llamados a cumplir una misión parecida a la de Esdras, la reconstrucción espiritual de la comunidad. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Diócesis de Lima, decano del Decanato 9 de Diócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex rector del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, conferencista, escritor, locutor en RPP Noticias y en Radio María, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa, columnista en el Correo Mariano, en fin, y un amigo para nosotros. Que Dios Gracias, Padre. Amén.